Vamos a comenzar de una sola vez con la clase de hoy. La clase de hoy, digamos, como que es un poco de lo que vimos en la clase anterior, de lo que sería nivelación. En este caso vamos a trabajar con lo que sería nivelación trigonométrica. Ya aquí, digamos que para determinar lo que serían las cotas o las alturas de un punto a un punto, se tienen que utilizar lo que sería netamente trigonometría, lo que sería Pitágoras y relaciones trigonométricas, seno y coseno, que son muy fáciles para calcular siempre y cuando estemos nosotros relacionados en cuanto a estos términos. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que el teorema de Pitágoras no es más que eh, eh, disculpen, ok. El teorema de Pitágoras no es más que la hipotenusa es igual a la sumatoria de sus catetos al cuadrado, ¿sí? Y las relaciones trigonométricas, en que ya sabemos seno sobre coseno, todas esas tienen que investigarlas, ¿sí? Para que se le haga un poco más fácil lo que sería el cálculo como tal. Entonces, déjenme abrir la guía acá. Mm, ¿Dónde está? Abierto por acá. Ok. Nivelación trigonométrica. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la nivelación que hicimos o la nivelación, la que hicimos con la anterior en el anterior examen y esta? En el otro se usaba lo que sería el nivel óptico, ¿sí? Que solamente da lo que sería distancias horizontales. Pero ahora acá, en cuanto a la nivelación trigonométrica, vamos a usar lo que sería el teolito. Ya, por ejemplo, nuestro lente o digamos, lo que nos va a permitir observar, se va a mover desde de forma vertical, ¿sí? Va a formar un ángulo como tal. Esto es lo que nosotros conocemos como un teolito. O también lo podemos hacer con un nivel de una estación total. Pero prácticamente el cálculo se hace a través de un teolito. Entonces, como vemos, es muy parecido al otro. Vamos a tener lo que sería el equipo, ¿sí? Vamos a tener una altura del instrumento, vamos a tener lo que sería la distancia que se encuentra entre el aparato y el elemento para tomar la medición. Vemos que desde donde comienza la lectura del lente hasta donde está lo que sería el instrumento que nos permite tomar, en este caso, la medición, hay una distancia natural, hay una distancia inclinada, ¿sí? Que no es más que, digamos, la abertura del lente. Y tenemos lo que sería un ángulo alfa, o conocemos como ángulo de elevación, que sería desde la distancia horizontal con respecto a la distancia inclinada. Y luego tendríamos lo que sería un alfa o tita, que es el ángulo cenital, que no es más desde la desde el plano vertical hasta lo que sería la lectura del lente hasta el hilo medio. ¿Alguna pregunta hasta por los momentos? ¿Los escucho? Nada. Bueno, aquí tenemos lo que será la teoría. Dice que meteríamos lo que sería delta H, que no es más que la diferencia entre dos puntos, que se determina. Tendríamos la distancia inclinada entre los puntos, tendríamos el ángulo vertical o cenital entre los puntos de diferencias de altura que se calcula trigonométricamente. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas que nosotros debemos principalmente apoyarnos o tener en consideración? Estas están acá. Dice, delta H es igual a la distancia inclinada por el coseno del ángulo, o delta H es igual al delta I por el seno de tita. Si vemos acá, varía, ¿cierto? Pero ¿por qué varía? Varía en función a qué ángulo tengamos o qué información nosotros tenemos. En este caso,
Eh, si tú quieres calcular lo que sería la altura como tal, del triángulo rectángulo que se forma, conociendo lo que sería la distancia horizontal y conociendo lo que sería conociendo lo que sería el ángulo. Entonces, si nosotros, déjame ver si puedo poner el lápiz por aquí. Vamos a hacer un captura, recorte. Ok. Si nosotros trazamos una línea acá, ¿verdad? Esto va a ser lo más derechito. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la representación trigonométrica. Vemos que este ángulo me dice que por trigonometría, yo sé que el cateto opuesto trabaja con el lado del seno. En este caso, el opuesto sería lo que sería este que está aquí, cateto opuesto. Y mi adyacente sería donde se forma el ángulo. En este caso, sería este que está acá, cateto adyacente. Entonces, si vemos, este cateto adyacente es igual a la altura delta H. Entonces, por trigonometría, conociendo yo mi distancia horizontal, yo diría entonces que sería la distancia horizontal por el coseno del ángulo theta, ¿sí? Por trigonometría. Pero si yo trabajo, dado caso, me dan este otro ángulo, es el ángulo alfa, todo varía. ¿Por qué? Si vemos el ángulo, el que está al frente sería el opuesto. En este caso, eh, acá sería cateto opuesto. Y entonces, ¿dónde se forma el adyacente? Este que estaría aquí abajo. Cateto adyacente. Me está mandando a determinar el S, ¿sí? En este caso, el cateto opuesto trabajaría entonces con el seno. Y aquí en este caso, el cateto adyacente trabajaría con... Bueno, tendríamos casi la misma relación que acá, ¿sí? El cateto opuesto trabajaría con el seno. Y el cateto adyacente trabajaría con el seno del ángulo. Si queremos determinar entonces lo que sería mi altura como tal, me quedaría entonces, eh, la que sería delta I, que sería este que conozco, por el coseno del ángulo. O sea, esto es pura relación trigonométrica. Déjenme ver si lo puedo dibujar mejor en otro PowerPoint, a verlo mejor. Supongamos que yo tengo este triángulo rectángulo, ¿sí? Y yo conozco este ángulo. Este vendría siendo la hipotenusa. Este vendría siendo su cateto del opuesto. Y esto sería el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, si yo quiero determinar este que está acá, ¿qué haría yo? Yo diría entonces que sería eh, lo que sea el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa. ¿Por quién? En este caso, la relación que me relaciona el cateto opuesto trabaja con el seno, aquí sería por el coseno, por el coseno de la... Difícil de escribir aquí. Y si lo determinamos de forma contraria, entonces, bueno, ya aquí lo que sería, se cambiarían los papeles, ¿sí? Entonces, ahora el cateto opuesto venía trabajando este que está acá. Esto es, digamos que es algo que ustedes ya han visto por trigonometría, es algo sencillo. Bien, creo que hay gente que se está uniendo acá. A ver, ay, mi tieto. Ok. ¿Dónde está la vía? Esto no es, un poco.
¿Dónde está la guía? Yo la descargué. La que les puse a ustedes en la plataforma que es la de Rubén Casanova. Rubén Casanova. Se me cerró. Ya, me descargar un momentico. Ahora aquí está. Rubén Casanova. Ok. Eh, bueno, entonces, aquí vemos mejor la ejemplificación como tal. Tenemos lo que sería los ángulos. El primer ángulo que habíamos dicho, el vertical, se mide desde donde está la superficie apoyada hasta el hilo medio o la medida media como tal. ¿No se ve? Y ahora que me vienen a decir, no, bueno, no los escuchaba tampoco, pero hubiesen abierto el micrófono y me hubiesen dicho, ok, déjenme nuevamente mostrar la pantalla, toda la pantalla. Ok, bueno, vamos a repetirlo nuevamente. ¿Dónde está la guía de Rubén Casanova? Aquí, exacto. Entonces, bueno, digamos que es prácticamente lo mismo, como les dije ahorita. Es muy parecido a lo que vimos en la clase anterior, pero solamente que ahorita ya no, si veíamos las medidas se tomaban de forma horizontal. Esta vez la visual va a poder moverse de forma vertical, lo que nos va a facilitar un poco más las medidas exactas, pero usando lo que sería trigonometría. En este caso, esto es lo que sería un teolito. Tendríamos lo que sería el aparato, un instrumento de medición o la mira vertical. Este no, nosotros movemos y desplazamos hasta la lectura, que nos permita. ¿Qué necesitamos aquí o qué son importantes? ¿Qué debemos de conocer? Lo que sería este ángulo, que es el ángulo vertical, que sería el ángulo horizontal. Necesitamos la distancia que hay desde el instrumento hasta, digamos, la mira vertical. Y bueno, este ángulo se puede determinar a partir de este. Por ejemplo, si aquí nosotros sabemos que este ángulo aquí completo forma 90 grados, ¿cierto? Si yo digo que este ángulo tita es igual a 75, ¿cuánto será el ángulo alfa? Les pregunto. Hola, ¿están ahí o no? Tengo uno, dos, tres, cuatro personas conectadas. ¿Están allí? Gilbert. Ujú. Trigonometría. ¿Tú no viste trigonometría en la universidad? Trigonometría son las ecuaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, todo lo que es teorema de Pitágoras. ¿Sí te recuerdas ahora? Ah, bueno, tenemos que hacer cursito de trigonometría. Bueno, van a tener una semana para poderlo hacer. ¿Necesitamos qué necesitamos? Necesitamos lo que sería el seno, el coseno, la tangente. Acuérdense que esto acá, ¿dónde está otra vez nuevamente?
Esto aquí me forma un triángulo rectángulo. Yo sé que en trigonometría, en triángulo rectángulo tengo lo que sería el lado más largo de un triángulo, ustedes deben saber lo que es la hipotenusa. Al frente del ángulo se encuentra el cateto opuesto y en lo que sería la base vendría siendo el cateto adyacente en este caso. Eso es teorema de Pitágoras, eso es trigonometría también. Ujú. ¿Qué es lo que nos facilita la trigonometría? Que a partir de un ángulo podemos conocer los lados de un triángulo. Por ejemplo, sabemos que el seno del ángulo es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. El coseno del ángulo es cateto opuesto, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? De todas maneras, vamos a hacer aquí. Identidades trigonométricas. Seno y coseno. Para que lo puedan ver mejor. Aquí. ¿Eh? Esta tablita les puede servir para el examen. Tendríamos el triángulo rectángulo, que si vemos este mismo triángulo rectángulo, es lo mismo que tenemos acá, cuando se nos forma, cuando tenemos un visor, ¿sí? ¿Qué nos dice? Nuestro cateto adyacente va a ser la distancia horizontal. Nuestro delta H va a ser nuestro cateto opuesto y la distancia inclinada va a ser lo que sería nuestra hipotenusa. Entonces, basándonos de eso, tendríamos las siguientes identidades trigonométricas. Tendríamos el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno de x, o el coseno del ángulo en este caso, sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y bueno, y de aquí las derivadas como tal, o digamos los despejes como tal. En este caso, vemos en la guía, estas yo también, yo las monté, ustedes la tienen allí. Vemos que para calcular la diferencia de altura, en este caso podemos usar la misma ecuación trigonométrica. ¿De dónde sale esta? Aquí, nada, aquí vemos, si lo sustituimos por las letras de la trigonometría que vimos ahorita, delta H, o mejor dicho, primero ubicamos el ángulo. El ángulo es este que está acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, significa que estaríamos trabajando con este triángulo rectángulo. Déjenme borrar aquí otra vez. El triángulo se me forma aquí arriba. Aquí arriba. Entonces, si yo tengo mi ángulo acá, el que está al frente vendría siendo mi cateto opuesto, ¿cierto? El que está a un ladito vendría siendo, sería mi cateto adyacente. Y este siempre va a ser entonces la hipotenusa. Entonces, a mí yo quiero determinar lo que sería mi cateto adyacente. Entonces, yo busco una identidad trigonométrica donde me relacione eso. Si yo me voy acá con la fórmula ¿dónde está? Aquí. Con esta fórmula que tenemos acá, si vemos, déjenme colocar esto aquí. Ujú. Si vemos, supongamos que yo conozco la hipotenusa y conozco el cateto opuesto. ¿Qué identidad me da lo que sería el cateto adyacente? Este que está acá, si lo ves, sería cateto adyacente sobre hipotenusa es igual al coseno del ángulo. ¿Qué es lo que se haría? Yo quiero conocer el cateto adyacente. La h que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicando. Por lo que me quedaría coseno del ángulo por h igual al cateto adyacente. De aquí es donde parte la fórmula. Ay, se me está apagando la computadora. De aquí es donde parte la fórmula que me dice aquí. Delta es igual al delta i por el coseno de theta. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Ok. Entonces, déjeme buscar el cargador un momentico.
Ok, ahora, del mismo modo, sucede con esta fórmula, pero ¿cuál es la diferencia? Es que ahora el ángulo, si vemos, se forma acá, ¿sí? Es algo que tenemos que saber. ¿Qué ángulo nos está dando el ejercicio? Si tomamos el ángulo, lo que sería la distancia, el ángulo cenital o vertical, o tenemos el ángulo de elevación. En este caso, si trabajaríamos con esto, sería todo lo contrario. Este vendría siendo ahora mi cateto opuesto. Y este vendría siendo mi cateto adyacente y la hipotenusa. Se supone que yo quiero buscar es este. Tengo el adyacente y tengo la hipotenusa. Eh, Se hace el mismo, vemos por Pitágoras o por las relaciones trigonométricas, se usa este que está acá, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es el que desconozco. ¿Qué hago? Lo que hago es despejar. La hipotenusa la paso para acá y multiplico. Y fácilmente ya tengo todo lo que sería mi cálculo. ¿Qué otra fórmula es necesario para esto? Déjenme buscar otra vez la guía. Aquí. Le voy a abrir. Esta no es. Mm, aquí. ¿Qué otras fórmulas necesitamos? Aquí mira. Estas son fórmulas directamente. Listo, voy para allá. Estas serían fórmulas directamente estandarizadas que fueron creadas, que te dicen D es igual a la distancia por la tangente del ángulo más la altura del hilo inferior menos la lectura. Voy. Me van a dar 5 minuticos que voy a captar cumpleaños porque hoy estoy cumpliendo años y entonces dame en 5 minutos un momentico que van a hacer una cuestión aquí en la empresa. Ya sigo con ustedes nuevamente. Ah, aquí. Un momento, por favor.
Ok, ya estoy aquí otra vez, muchachos. Disculpen un momentito. Ajá. Aquí ya. Ya, a ver, esta no es. ¿Dónde está? Ok. Entonces, esta fórmula la van a tener ustedes, la van a escribir. Porque esta nos permite calcular lo que sería la distancia que habría entre una cota A y la cota B. Si lo ven, que sería este delta que está aquí. También tendríamos esta otra fórmula, conociendo las identidades trigonométricas, que sería la distancia. Bueno, esta sería si conocemos lo que sería el ángulo que se forma con respecto a la distancia inclinada. Si conocemos, no se ve la pantalla otra vez. Ay, Dios mío, la pantalla. Voy a presentar ahora toda la pantalla. Ok. Ya abrió. Ok, otra vez vuelvo a recapitular acá. Voy otra vez. Estas serían las dos fórmulas que necesitaríamos, además de las entidades trigonométricas, indispensables para el cálculo de, digamos, conocer la diferencia entre un punto Q, que sería una cota, y un punto B. Por lo menos aquí vemos, tendríamos un punto A, que será a esta altura, y esta superficie que está más arriba, tendríamos un punto B. Queremos conocer la distancia que hay de aquí a acá, aplicamos esta fórmula que me dice el delta de AB, que es esta distancia que está aquí, va a ser igual a la distancia por la tangente del ángulo, pero este sería el ángulo que se forma con respecto a la distancia inclinada, ¿sí? Sí. Más la altura del instrumento menos la lectura tomada. Si no conozco el ángulo alfa y dado caso conozco el ángulo tita, el que está acá, que es el ángulo cenital o el ángulo vertical, cambia. ¿Pero qué cambia? Solamente la identidad trigonométrica. En este caso sería la distancia por la cotangente del ángulo más la altura del instrumento menos la lectura tomada. Gracias, Linda. Entonces, aquí tenemos lo que sería en la guía, la tienen ustedes compartida allí, tienen lo que serían las descripciones de cada uno de los que está allí. Y bueno, aquí vamos a ver un ejemplo pequeño. Prácticamente los ejercicios que les voy a mandar son muy parecidos a esto. En este caso te dice, determina el desnivel que hay entre los puntos A y B de la cuota del punto B. Déjeme sacar aquí la calculadora científica. Casio. Ahora, no la carpeta. Calculadora, calculadora, calculadora. Mm, ok. Entonces, aquí tendríamos, me dice, determina el desnivel que hay entre los puntos A y B y la cota del punto B. Si vemos, en el ejercicio me están dando que la altura del instrumento. Me dice que el instrumento tiene una altura de 1,50. En este caso, el ángulo que me da el ejercicio se forma con respecto al ángulo horizontal, ¿sí? Me están dando la lectura de la medida y me están dando el punto B. Entonces, ¿cuál sería la distancia que calcularía en este caso? Ahí está, todavía tiene café. ¡Ah, chole! No. Sí, va. Gracias. En este caso, ¿qué haría yo? Para que ustedes les haga más fácil. Yo trazaría una línea acá y esto sería lo que sería esta linecita acá que yo conocería. Entonces, ¿qué fórmula yo aplicaría para conocer la distancia que existe entre A y B? Conociendo yo con este, este ángulo, aplicaría lo que sería esta primera fórmula que está acá. Esta que está aquí, ¿sí? Porque tengo
Tengo la distancia, que me la dan, que es 85,320. Tengo el ángulo, que también me lo dan. Tengo la altura del instrumento y tengo la lectura de la medida. Entonces, ¿qué hago yo? Solamente sustituyo. Sería, como dice ahí, 85,20 por la tangente del ángulo, en este caso sería 15, 28, 18, más la altura del instrumento, que será 1,50 metros, menos la lectura obtenida, o sea, 3,572. Eso me da, es error matemático, me falta aquí este cosito aquí, listo. 21, aquí me come el número, 25,8320. 21 por la tangente de 15, 22, 18, más 1,50 menos 3,1572. ¿Qué? Uy, yo también. Ya va, que quiero que me está dando malo. Vamos a volver a sacar la cuenta. Sería 85,320 por la tangente del ángulo que sería 15, 22, 18. A esto le voy a sumar más 1,50 menos 3,572. Me da 21,383. Me da muy distinto. ¿Será que estará en pi radianes? Bueno, esto me daría lo que sería la diferencia que hay acá, ¿cierto? Entre A y B. Tenemos que tener muy importante. Ahí me están pidiendo es la altura de B como tal, me dice el ejercicio. Si me piden la altura de B, ya yo conociendo la altura total de A y conociendo la altura digamos, la diferencia de nivel que hay acá, simplemente lo que haría sería una simple resta, que sería la cota de A menos la altura del punto B, que sería esta que me daría lo que sería la cota del punto B. En este caso, yo haría 100 menos 120, 154,816 me daría 133. No sé por qué no me está dando acá. ¿Será que... déjenme ver si está influyendo. Nuevamente, sacar el cálculo. 85,320 por la tangente menos 15, 22. ¿Alguien tiene calculadora para que saque esta cuenta? Porque a mí me daba, con la otra calculadora que yo tenía, sí me daba lo de la guía, pero no entiendo por qué esta me está fallando. 1,50 menos 3,572. Ahora sí me está dando. Era por el signo, no había colocado el signo negativo. ¿Sí? Me da 25,57, 528. O sea, si lo redondeamos, si yo coloco chi, mode, fix 2, me da 25,53. Sería esto redondeado. Entonces, como le digo, esto sería, si vemos acá el dibujito, la diferencia que existe entre el punto, eh, el A y el B. En este caso sería la diferencia que habría entre este y este, que sería esto acá. Si quiero conocer entonces la altura que hay del punto B, entonces el AQA le resto este pedazo que ya conozco. Entonces, si yo le sumo los 154,816, eso me da 129,19. Y ya determinaría, que aquí está, como ven, determinaría lo que sería la altura del punto B. Ahora, ¿qué pasaría? Aquí está el otro ejercicio, se me fue. Capítulo 6.
A ver, se me fue la hora. Ok, aquí. Este ejercicio es distinto. Este es distinto. Este ejercicio que está acá, vemos que es distinto. Aquí tendríamos lo que sería, ahora trabajaríamos lo que sería con em, el ángulo vertical. ¿Sí lo ven? Entonces, tendríamos, pero, ¿cuál es el problema acá? Que no tendríamos la distancia, no tendríamos la distancia horizontal, que es la necesaria para poder meter en la fórmula, pero no la distancia inclinada. Pero esto lo podríamos calcular, ¿sí? Es fácil, podríamos calcular lo que sería D. ¿Cómo lo calcularíamos? Vamos a hacerlo por acá. Un recorte nuevo. Vamos a sacar el dibujo este que está acá. Esto me forma este triángulo, ¿cierto? Aquí así. Conozco esto que sería 94, que sería mi hipotenusa, ¿cierto? Tengo el ángulo. ¿Lo conozco el ángulo? ¿Sí o no? Sabiendo que esto vale 75. ¿Conozco el ángulo o no? Les pregunto. ¿Cuánto sería el ángulo? No. Acuérdate que este ángulo es lo que hay de aquí hasta la distancia horizontal. Si yo quiero calcular este que está acá, trabajaría con este triángulo que está aquí abajo. ¿Sí lo ves? Tendríamos, aquí se forman dos triángulos. Este que está acá, si cerramos aquí, bueno, no, aquí no, aquí. Este que está aquí, y tendríamos otro, vamos a poner con este que está aquí, que se formaría con este otro. ¿Sí lo ves? Pero este trabajaría entonces con el ángulo que habría aquí, que sería el ángulo con la distancia inclinada, ¿cierto? Pero yo sé que de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Si no vamos por matemática. De aquí a aquí, ¿cuánto habría? De un eje X a un eje Y. ¿Cuántos grados hay? En el primer cuadrante, ¿cuántos grados hay? Si hacemos esto, ¿cuántos grados hay aquí? Ustedes lo saben que están en arquitectura. 90 grados. Entonces, si vemos, es lo mismo que sucede acá. De aquí a la distancia horizontal tienen que haber 90 grados, ¿cierto? Entonces, tengo mi 75. ¿Cuánto me diría aquí entonces? Este pedacito que me quedó aquí. A ver, ¿cuál sería la ecuación que tendría que aplicar? Sería pues, dime a ver, aquí tengo la calculadora en la pantalla. ¿Sería qué? 90. Exactamente, 90. Acuérdate que es 90. 90, que es lo que mide, menos los 70. Exacto, exacto. Exactamente. 75, 16, 22. Eso me da 14,70. Esto me da 14,43 grados 38 minutos. Entonces, esto vale 14. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ahí está. Le da Shift, esto, para guardarlo. Entonces, ya conozco entonces este ángulo. Yo necesito saber entonces la distancia horizontal para que se me haga más fácil la cuenta, ¿sí? Entonces, si yo me voy por trigonometría, veo acá. Vamos a poner aquí el otro dibujo. Aquí. Si me voy por la trigonometría, veo, me hace falta este señor, que vendría siendo entonces el cateto adyacente, ¿cierto? Y conozco la hipotenusa y conozco ya el ángulo. ¿Cuál me relaciona la hipotenusa y el cateto adyacente, el adyacente de estas dos? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda?
¿Con cuál de las dos trabajaría? Tengo esto, necesito saber esto y también conozco la X, que es el ángulo. ¿Con cuál de las dos? ¿Con el seno o con el coseno? Con el coseno, exactamente. Entonces, ¿qué hago yo? Un simple despeje. Yo necesito conseguir este señor, que es el cateto adyacente, que es este que está acá. Vamos a colocarlo aquí, una sola vez. Cateto adyacente. ¿Qué me quedaría? Entonces, me quedaría entonces que sería cateto adyacente. El cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Sencillito. Entonces, me iría a mi calculadora. Sería el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Aquí me dice, vale 94.668 por el coseno del ángulo. Ojo, yo estoy poniendo aquí shift alfa A porque yo guardé los datos en la calculadora, dentro de la memoria de la calculadora. Esto es una trampa que se hace, como ustedes sepan manejar en matemáticas, pueden guardar los números para no estar repitiéndolo. Le damos enter y nos va a dar cuánto vale la distancia horizontal. Esta distancia entonces vale 91.56. 91.56. Sí, esto lo voy a guardar en la letra B. Ok. Entonces, me voy entonces a mi fórmula, que está acá. Aquí. Me voy a mi fórmula. Entonces, mi fórmula me dice que sería, aquí, sería a la distancia, pues sería 91.56 por la tangente del ángulo. Ya yo tengo el ángulo, que lo calculé ahorita, que fueron 14 y pico. Lo tengo guardado como alfa, más, me busco aquí, ¿cuánto vale la distancia? Se me fue otra vez. Aquí está. Ajá, abajo, abajo, abajo. Más. ¿Cuánto vale la distancia horizontal? Distancia horizontal. Ya va. No, más la altura del instrumento menos la lectura de la medida. Disculpe. Más la altura del instrumento. ¿La altura del instrumento cuánto vale? 1.50 menos la altura del instrumento. Ah, no, este es el otro ejercicio. Estamos en vivo, todo puede suceder. Que sería 1.52 menos la altura del instrumento, sería 2.3316. Eso me da 23.27. ¿Ve? ¿Qué es esto que está acá? 23.17. Sencillito. Usando las entidades trigonométricas. Yo pude haber usado esta otra fórmula, pero digamos que esta otra fórmula eh, son haciendo sustituciones trigonométricas de una en otra, eliminando, y digamos que es como un poco más engorroso y difícil. Pero así como lo estamos haciendo, es chévere. Es más sencillito. ¿Qué hacemos ahora? Ya conocemos entonces la diferencia de altura que hay entre el punto A y B. Nos están pidiendo entonces conocer lo que sería la cota del punto B. En este caso, ¿qué es lo que se haría o qué es lo más normal? Si yo sé que la distancia de aquí a aquí mide 23.27, que es la distancia que hay de B a A, ¿qué se hace? Se le suma a los 1602,74 los 23,27, será 1602,574. Y me da 1625,84, que sería la altura de esta cota B, que la vemos acá. ¿Sí? Así van a ser los ejercicios. No son tan difíciles, son, digamos, fáciles. Solamente que tenemos que saber que serían las conchas de mango, dónde están ubicados los angulitos y qué datos nos están dando para poder despejar trigonométricamente. ¿Se entendió esta parte? Sí.
Bueno, ya van a ser las 5. Si quieren, el día de mañana les explico otros dos ejercicios más que tengo planteado por allá. eh, y cualquier pregunta o duda que tengan, háganla con tiempo, paguen a tiempo, por favor, que no nos los bloqueen en ensayo el día, cuando vaya a hacer la actividad, estén bloqueados. Em, y bueno, nada, repasen esto, mis hijos. Esto es lo que los va a ayudar bastante. Lo que sería esta identidad trigonométrica. Esto es lo que se utiliza en topografía bastante, casi siempre. Eh, Mañana a qué hora, pues, no sé si les pregunto si a las 3 puedo colocarme otra vez otra clase con ustedes. La idea es que por favor compartan las dudas que ustedes tengan conmigo en vivo, si no entendieron yo les vuelvo a repetir, no tengo problema, pero si no me dicen, ¿cómo los ayudo? Y el día del examen es mentira que voy a tratar de ayudarlos porque a veces esos días estoy muy full de trabajo. Ustedes me dicen si pueden mañana, yo les explico nuevamente los otros dos ejercicios que faltarían. La evaluación sería para el próximo em, lunes 11, ¿oyeron? Bueno, yo mañana entonces me voy a conectar nuevamente a las 3. Igual dejé la clase grabada, si no me equivoco. Y si se está grabando. Y se las paso. Mañana hacemos dos ejercicios más y le monto el examen. Va a ser la misma dinámica del examen pasado. Déjame buscar acá. Va a ser la misma dinámica del examen pasado, tal cualmente la misma. Van a tener un tiempo prolongado. Lo más probable sean dos ejercicios que les manden. Eso sí, hay uno donde les voy a combinar nivelación trigonométrica con la nivelación anterior. Se los voy a combinar, pero ya ustedes saben, conociendo un punto de año, pues parto al otro. Es sencillo, igual mañana lo vamos a explicar. Pero es necesario que repasen el material pasado. Bueno, no me queda nada, nos vemos mañana a las 3. Ya ahorita les subo el video a YouTube y para que lo tengan por ahí por Saya y bueno, practiquen la guía. Esta guía está en Saya. Descárguenla, lean, analícenla y bueno, nada. Van a tener 2 horas para la evaluación. Creo que es más que suficiente para hacer los cálculos rapidito. No se los estoy pidiendo que lo hagan a computadora, los pueden hacer a mano. Hay muchas personas que hicieron sus cálculos a mano y yo revisé rápidamente los exámenes. Me faltan por corregir varios exámenes del primer práctico. Por allí tengo una muchacha que sacó 20, mis felicitaciones, no recuerdo el nombre de la persona. Y bueno, hay muchos que se equivocaron ya al principio, calculando la altura del instrumento. Y bueno, ya por ahí no puedo hacer nada. Entonces, bueno, nos vemos el día de mañana como a esta misma hora, a las 3 de la tarde, y les grabo la clase y se las monto. Pero por favor, traten de conectarse a aquellos que tengan dudas y, y no entiendan, pues. Y si es por explicarles nuevamente trigonometría, yo les explico. Pero lo ideal es que vean videos acerca de relaciones de grano. Será lo más principal que necesitan ustedes acá. Entonces, bueno, saludos, nos vemos y nos vemos mañana. Chaito.